dicho esto, vamos a comenzar y no hay mejor manera que haciéndolo a través de la oración, uniendo nuestros corazones para orar juntos. Vale, hermanos, pido por favor esto. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí para adquirir sabiduría, ante todo sabiduría, Padre Santo. Tú obraste en nuestros corazones. Cada día, cada uno de nosotros tenemos un día, igual que tenemos un día de nacimiento en este mundo, también cada uno de nosotros tenemos un día de nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ese tiempo aceptable, ese día de salvación del que habla tu palabra. Nosotros, no por nuestra sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios que vino de lo alto, fuimos iluminados no con la luz de este mundo, sino con tu luz admirable, con tu palabra de vida. Y entendimos en nuestros corazones, no en nuestro pensamiento, que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de todas nuestras iniquidades y de todos nuestros pecados, que vino al mundo para rescatar lo que se había perdido, que eran nuestras almas, y que hizo una obra perfecta, una obra completa. Desde el primer hombre hasta el último fue justificado en aquella cruz. Ahora hay libertad para todo aquel que cree, tanto judío como griego. Cualquier nacionalidad del mundo puede venir a Cristo, pero simplemente la justicia de Dios nos es imputada a través de la fe, de creer que Jesucristo hizo esa obra maravillosa en la cruz. Pero no una fe ciega, no una fe vana o una fe muerta, sino una fe que viva y permanezca, una fe que se certifique con las obras de justicia. Porque no somos salvos por obras, pero sí hemos sido salvados para obrar en nuestras vidas. Por eso ayúdanos, Señor, para que cada una de las almas que están hoy aquí vivan así, de esa manera. Que sean llenos cada uno de ellos de Espíritu Santo, para que puedan llevar una vida no perfecta, pero sí sincera delante de Dios. Para que tú nos ayudes día tras día a parecernos más a Cristo y a parecernos menos a lo que éramos antes. Porque esa será la prueba de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. También ayuda, Padre Santo, a los hermanos que no están aquí. Tú sabes por qué cada uno no ha podido venir. Algunos trabajan duramente, otros están viajando, otros no sabemos, Señor. Pero cuídalos, tanto a unos como a otros, y forja en sus corazones amor sincero a Cristo Jesús, el cual murió perfectamente, sinceramente por nosotros, por amor en aquel monte Calvario hace 2000 años. Y también ayúdanos para que en el próximo retiro de verano, que ya se acerca, en el mes de julio, podamos reunirnos todos juntos, todas esas iglesias que tú has puesto en España de nuestra misión, Señor. Nos reunamos con un mismo corazón, nos reunamos con un mismo amor y podamos compartir juntos aquello que recibimos un día y sobre todo salvar más almas, Señor, porque el tiempo de tu venida está cerca, está pronto. Ayuda para que nuestros corazones no se carguen de glotonerías, de lujurias, de borracheras, de fornicaciones y de cosas semejantes, porque ahora es el tiempo de estar despiertos, velando, ceñidos nuestros lomos del entendimiento y preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá a dar a cada uno según su trabajo, a dar a cada uno según su recompensa. Ayúdanos a que todos nosotros tengamos también puesta la vista en el galardón, Señor. Que los tesoros de esta tierra, que las riquezas de este mundo son pasajeras y serán quemadas juntamente con todas las cosas. Por eso ayúdanos a hacernos tesoros en los cielos, donde la polilla y el oro no se corrompen, no lo corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ayúdanos, Señor, a que nuestra iglesia sea más madura en la fe, que crezcamos, Señor, como tú deseas de nosotros, en tu palabra, en el conocimiento de Cristo Jesús, viviendo siempre por Él y para Él. Y dejamos este tiempo en tus manos poderosas y te pedimos que tu Espíritu gobierne este lugar, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5.
Vamos a leer juntamente, aunque yo voy a leer los impares, desde el versículo 1 hasta el 13, capítulo 5 de Primera de Corintios. Yo voy a leer los impares y vosotros, por favor, me acompañáis los pares, ¿vale? Yo impares, vosotros pares. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 13, es decir, todo este capítulo. Comienzo yo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Versículo 13, leemos juntos. Porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hoy es un tema, toca un tema que, por un lado, difícil de predicar, ¿no? Y por otro lado es un tema que ningún predicador escogería para un sermón. Hay temas delicados en la palabra de Dios, como por ejemplo este, como por ejemplo también las ofrendas o diezmos. A algunos no les gusta predicar acerca de eso, porque parece que toca fibras sensibles de nuestro corazón y toca aquellas teclas que algunas veces no nos gusta que nos toquen. Sin embargo, gracias a que vamos a hacer esta serie de Primera de Corintios, a mí me permite tocar este tema que tal vez no lo tocaría en otras ocasiones, pero que es necesario porque está en la palabra de Dios. Y recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De esta manera yo quiero, hermanos, que hoy especialmente también escuchen esto, porque estamos viviendo en una época que se caracteriza por muchos pecados, pero uno de ellos sobreabunda y es la fornicación, el adulterio. Es decir, la promiscuidad sexual y el libertinaje. Y como ocurría hace 2000 años allí en Corinto, también había mucha promiscuidad sexual. Recuerden, había un templo de la diosa Diana donde allí había prostitutas, sacerdotisas prostitutas, y donde el que iba a dar la ofrenda pues aprovechaba para echar una canita al aire con aquellas prostitutas sacerdotisas. Hoy en día no hay esa clase de templos, pero simplemente la sexualidad desbordada o la pornografía y la fornicación campan a sus anchas. En vano, esta semana estaba viendo la prensa, ¿no? Prensa digital, periódico ya no compro. Y había un artículo que decía que estaban ahora en proliferación aquellos clubes de parejas liberales donde uno va con su esposa a compartirlo, o con su esposo a compartirlo. Estas parejas llamadas, eso mismo, son parejas liberales con poliamor, es decir, abiertos, entran a un lugar con su pareja y allí hay otras parejas y se dan y se comparten como si fuesen, no sé, trozos de carne que no sirven para nada, simplemente para dar rienda suelta a sus pensamientos pervertidos y a sus
cuerpos pecaminosos, o sea, toda inmoralidad, ¿no? Por eso este tiempo es tan peligroso. ¿Y saben cuál es el peligro? Que eso también permee dentro de la iglesia, que eso también se inmiscuya dentro de la congregación. Yo creo que a veces no pensamos verdaderamente lo que es la iglesia. Pensamos que la iglesia son 4 paredes con un tejado y con una cruz en lo alto. Eso no es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas, un grupo de almas que se reúnen para hacer algo específico. De hecho, la palabra iglesia, que en el griego es eclesía, aparece en Hechos capítulo 19, versículo 39. Cuando Alejandro, en la ciudad de Éfeso, después de que hay un tumulto muy grande por un problema con Demetrio el platero, ¿no? Porque claro, saben que el cristianismo no tiene imágenes, y cuando llegó allí el evangelio, pues los que tenían imágenes dejaron de comprar imágenes. Entonces Demetrio el platero se enfadó muchísimo porque su negocio se venía abajo y hubo un gran alboroto. Y allí en Éfeso, que también había otro templo, la diosa Diana, dice que durante 2 horas estuvieron así gritando: ¡viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Como aquí cuando dicen ¡viva la Virgen de Ánsares! ¿No? Así, alardeando, ¿no?, de su idolatría. Pero este Alejandro medió, ¿no?, por los discípulos para que no hubiese más alboroto. Y ahí en el capítulo 19, versículo 39, dijo: bueno, si queréis, si tenéis algún problema, dice, hay una asamblea, hay asambleas para que podáis debatir estas cosas. Y esa palabra asamblea significa eclesía en el griego. De tal manera que Cristo tiene su propia asamblea. Y una asamblea, ¿qué es? Es un grupo de personas que han sido sacadas aparte para hacer algo específico. Eso es una asamblea. Y una iglesia es eso. Es un grupo de personas que Dios ha sacado aparte de dónde, del mundo. Es un grupo de personas que Dios ha sacado aparte del mundo, insisto en esto, para hacer algo específico. ¿Y qué es? No es otra cosa que tener una relación íntima con Dios, no es otra cosa que salvar almas, para que Dios sea glorificado y vivir de forma diferente al mundo de donde han sido sacados. ¿Entienden? Esa es la iglesia verdadera. Todo lo demás es religión. Por eso debemos entender en primer lugar quién soy yo, a quién pertenezco, o a qué vengo aquí. Aquí no venimos a ser mejores personas y punto, no, aquí venimos a tener algo diferente con Dios, y es eso, es una relación verdadera, íntima, real, con un Dios vivo, verdadero, real, que no solo quiere cambiar mi vida, quiere cambiar mi naturaleza completa. Por eso recibimos la salvación. ¿Qué es la salvación? El perdón de los pecados, ¿no? ¿Qué es la salvación? Ser una nueva, pon con mayúsculas esa nueva criatura en Cristo, que anda totalmente diferente a como andaba antes. Andad como sabios, dijo Pablo, no como necios. Yo ahora ya conozco a Dios, yo ahora entiendo a Dios, a Él me ha dado su manual de instrucciones, ahora sé cómo debo hacerlo. Antes no tenía ni idea, pero ahora Él me da el entendimiento. Yo leía antes y no comprendía, ahora leo y entiendo, porque su Espíritu me ilumina día tras día, y Él es que va delante de mí. Porque si voy con su palabra delante, dice que la palabra es como lumbrera a mi camino, como una lámpara a mis pies. Yo puedo ir caminando seguro en una senda tenebrosa si yo tengo la palabra de Dios delante de mis ojos. Y recuerden que la palabra es todo aquello que necesita el creyente, nada más y nada menos. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Puede ser el problema de cualquiera de las iglesias. De hecho, había muchísimos problemas. Esta serie se trata de eso, de solucionar problemas que había en esta iglesia, y que por extensión nosotros somos también iglesia. También puede haber problemas aquí. ¿Saben por qué? Porque el mundo entra dentro de las iglesias. No hay un detector de mundanos, no hay un detector de viles. ¿Por qué? Porque entonces ninguno habríamos entrado. Todos debemos entrar aquí como viles pecadores, pero todos debemos salir de aquí como santos, porque eso es lo que somos. Sed santos, dice la palabra, porque vuestro Padre es santo. Y debemos intentar llevar una vida en santificación, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos cada día más parecidos a Cristo. La iglesia de Corinto tenía ese problema, pues que no habían entendido, aprendimos la semana pasada, en primer lugar no habían entendido o no tenían la concepción correcta de lo que significa la palabra de la cruz. ¿Se acuerdan, hermanos, la enseñanza de la semana pasada? Había divisiones en esa iglesia, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, de Pedro, y otros decían yo soy de Cristo.
De tal manera que no solo estaban divididos sus pensamientos, sino que también estaban divididos sus corazones. Y era una iglesia dividida. Una casa dividida no puede permanecer. Una casa dividida se debilita. Entonces el problema era fundamental eso. Tenían una noción incorrecta de lo que era el mensaje de la cruz. Pensaban que era una filosofía humana, un pensamiento humano. Y Pablo dice, no. El cristianismo no es eso, el cristianismo no es una enseñanza intelectual. Miraos muchos de vosotros, vuestra vocación, no sois sabios, miraos, no sois nobles, miraos, no sois ricos, miraos, no sois importantes, miraos, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es una escuela filosófica más el cristianismo, no, es totalmente diferente. También tenían una perspectiva errónea del ministerio de los apóstoles. Pensaban que eran grandes filósofos o grandes sabios. Por eso unos se posicionaban con la sabiduría de Pablo, otros se posicionaban con la sabiduría de Apolos, otros con la sabiduría de Pedro y otros con la sabiduría de Cristo. ¿Pero qué va a decir Pablo en el capítulo 3? Nosotros somos colaboradores de Dios. Uno siembra, otro riega. El crecimiento, el de Dios. Pero somos lo mismo, cada uno de nosotros somos colaboradores. ¿Y vosotros mismos qué sois? Labranza de su parado. ¿Y vosotros mismos qué tenéis que hacer? Edificaos en el fundamento que es Cristo. Y desde ahí empezar a edificar. Pero no con madera, heno o hojarasca, sino con plata, con oro, con piedras preciosas. Esas son buenas obras que glorifiquen a Dios. Y todo eso que llevaba, esos dos errores, muy simple, esa iglesia estaba llena de niños. Pablo lo dice, os tuve que dar a beber leche, es decir, palabra básica, porque no os podía dar vianda, no podíais recibirla, ni aún podéis recibir, porque habiendo entre vosotros celos y divisiones, ¿no sois aún carnales? ¿Y andáis como niños? De tal manera que no era una iglesia, era una guardería. Pues así hay muchas iglesias, está llena de niños, y un lugar que está lleno de niños, ¿cómo se llama? Parvulario, guardería, kinder, tiene muchos nombres, ¿no? En diferentes países. Ahí solo había problemas. Había palabra de verdad, correcto, sí, Pablo, 1 año y medio. Apolo se había quedado de pastor. Pedro también había pasado por allí. Había enseñado la palabra viva y eficaz. El problema es que ellos no la habían entendido correctamente, la habían malinterpretado y se habían extraviado de esa enseñanza. Y estaba lleno de niños. Por consiguiente, ¿qué ocurriría? El segundo de los problemas fundamentales en esa iglesia, inmoralidad. Igual que Corinto era una ciudad muy pecaminosa, el pecado entró dentro de la iglesia. El pecado se metió en la congregación. Y lo peor es que lo permitieron. Lo permitieron. Versículo 1 del capítulo 5. De cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a ver en perspectiva esto. Una congregación de cristianos, salvados por Cristo Jesús. Y resulta que entre ellos había un joven que estaba viviendo, aquí es que no hubiese una canita al aire, no es que tuvo un lío con la mujer de su padre, no. Aquí dice, alguno tiene, verbo presente, tiene, no tuvo, tiene. ¿A quién? A la mujer de su padre. A su madrastra. Suponemos que el padre se separó de la madre. ¿Y qué hizo? El hijastro se puso a vivir con su madrastra en una relación llamada incesto, ¿no? Porque aunque era su madrastra, ¿pero qué dice la ley? Si ya estaba casada con su padre, ya era, aunque madrastra, pero ya era madre. Eso estaba condenado con la lapidación. Él debía morir apedreado según la ley judía, según la ley hebrea. Apedreados los dos. Pero en esa iglesia, ¿qué ocurría? Que nadie dijo nada. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada. Su pensamiento sería este. Es que es joven. Es que es joven. Hemos sido también jóvenes nosotros aquí, sí. Ay, qué tonterías hace uno cuando es joven, ¿no? Pobrecito. Venga, vamos a esperar un poco a ver si ya entra en razón y ya se separa de ella. Pensaban así, ¿no? O ¿qué podían pensar?
Bueno, si al fin y al cabo todos nosotros somos pecadores, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a entenderlo. Ese era el pensamiento dentro de esa iglesia. Pablo, ¿qué les dice en el versículo 2? Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estáis envanecidos, ¿saben qué significa? Estar envanecidos es estar llenos de nada. Algo que es vano es algo que está hinchado y que dentro simplemente tiene aire. Ellos estaban enaltecidos, enorgullecidos, diciendo que ese joven pues no pasaba nada porque también Cristo murió por él y por ese pecado. Y dijo, bueno, pues ese pecado también está perdonado, no pasa nada. Ese no pasa nada, hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros cometemos pecado tras pecado, ¿y qué decimos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos capítulo 6. No, en ninguna manera. Cuando uno entiende lo que Cristo hizo en nuestras vidas, tú no puedes permanecer en el pecado, tú no puedes vivir como vivías antes. Tiene que haber en ti una transformación real. Eso se llama cristianismo. Todo lo demás es una milonga. Todo lo demás es una mentira. Por eso cuán difícil es, verdaderamente, llevar una vida que dignifique a Dios. Porque la cultura del mundo siempre nos infecta. De hecho, nosotros veníamos infectados de esa cultura y vivíamos en la corriente de este mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Nosotros antes, en este mundo, vivíamos ¿en qué? En la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los ojos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿qué dice Pablo? Antes. Ahora ya hemos salido de esa corriente, o debemos salir de esa corriente. ¿Ustedes han visto cuando hay un torrente, cuando caen lluvias torrenciales y se ve un torrente y hay gente que se atreve a cruzarlo y son llevadas y mueren? El agua a lo mejor llega por las rodillas y la persona dice, me llega por las rodillas, no pasa nada. Y te llega por las rodillas, pero es una corriente tan fuerte que te arrastra y te lleva al mar y te ahogas. Muchas personas mueren así. Y nosotros, los cristianos, pensamos que, bueno, en el mundo no pasa nada. Yo soy lo suficientemente fuerte para poder controlar esa fuerte corriente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allá que te vas. ¿Y qué ocurre? Que te arrastra la corriente. Y luego cuando tú estás en la corriente, ¿qué ocurre? Pues dices, pues tampoco voy tan mal. Porque estabas acostumbrado a esa corriente antes. Pero Pablo nos advierte, igual que advertía a la iglesia de Corinto, advierte a nosotros, no estemos envanecidos, no nos hinchemos de orgullo y debemos cuidar de una cosa muy importante, es la santidad, no solo de cada una de nuestras vidas, sino también la santidad dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no nos pertenece, la iglesia es de Cristo, Él la compró con su preciosa sangre y nuestro cuerpo iba incluido. Eso lo vamos a explicar después. Entonces debemos entender eso. La fornicación es un acto terrible que Dios no quiere ni que dice que se nombre aquí. Dice, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, los gentiles que no conocían a Dios, hasta eso lo veían terrible. Que alguien esté durmiendo con la mujer de su padre. ¿Pero qué persona es esa? Pues eso ocurría en una iglesia de Cristo. ¿De quién fue el problema? ¿Del joven? ¿De la madrastra? ¿De los hermanos de Corinto? ¿De Pedro? ¿De Pablo? ¿De quién fue la culpa? La culpa del joven por no entender qué es vivir en Cristo Jesús. ¿De la madrastra? Por lo mismo. Y de la iglesia de Corinto por ser permisivos con eso que es muy peligroso. Y como diría Pablo un poco después en el versículo 7, dice, limpiaos bien pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, ¿no? ¿Qué significa esto? Versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros tenemos que limpiarnos de las cosas pasadas, porque si no nos limpiamos bien y lo traemos aquí, ¿qué ocurrirá? Que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ustedes todos han venido limpios? ¿Se han duchado todos? ¿Sí? ¿Se han puesto desodorante? ¿Se han puesto perfume? ¿Sí? Vale. Todos han venido así, pero imagínate que uno de ustedes ha pisado una caca de perro en la puerta. ¿Qué ocurrirá? Porque mucho que ustedes se hayan duchado, se hayan perfumado, pero alguien viene aquí y ha pisado una caca de perro, pasa aquí, ¿qué ocurrirá?
¿A qué va a oler? Con una persona. Todos nos hemos duchado, todos nos hemos perfumado, pero aquí olerá a eso. Todo. Ya aunque se hayan puesto Chanel número 5 o Massimo Dutti o te hayas puesto la colonia del Mercadillo, da igual. Aquí no olerá perfume, aquí olerá a excremento. Lo mismo pasa cuando aquí viene alguna persona con pecado y sobre todo pecado de fornicación, adulterio, inmoralidad. El pecado tiene una facultad y es que se contagia muy rápido. La santidad no. Eso nos enseña la palabra, ¿no? Cuando hablaba del tabernáculo, de los elementos del tabernáculo, del pan, de los panes, ¿no? Y de las copas, ¿qué ocurría? Eso estaba todo santificado. Pero si yo era inmundo y lo tocaba, ¿qué le pasaba? Ya era inmundo. Así de fácil se contagia el pecado, la mundanalidad. Lo tocas y ya, inmundo. Pero la santidad no se da tocando, ¿no? Yo voy viviendo una vida de santidad, voy a tocar a mis hermanos para que todos sean santos. ¿Así funciona? No. Sin embargo, el pecado sí. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Ustedes saben que han hecho pan alguna vez. Tú pones un poquito de levadura, unos gramitos, dentro de la masa, dentro de 1 kilo de harina, y al poco tiempo todo eso es masa leudada. Todo eso está lleno de... ¿De qué? De los hongos estos, que al fin y al cabo es la levadura, ¿no? Está fermentado todo. Pues eso es lo que Pablo quiere advertir a esta iglesia. Eso es lo que la palabra nos quiere advertir a nosotros. Que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado puede contagiar a todos. ¿Se acuerdan del COVID, no? ¿Cómo íbamos todos al supermercado? Con guantes, con mascarilla. Porque pensábamos que solo con tocar algo, de que hubiese tocado otro con COVID, ya íbamos a tener así, ¿no? Y parecíamos algunos hasta astronautas. Ese sería el miedo que deberíamos tener al pecado. Por eso dice Pablo, el versículo 13, a los que están fuera, no, perdón, en el 11, terminando, dice, con el tal ni aún comáis. ¿Con quién? Con aquellas personas que llamándose hermanos son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, podríamos poner aquí, etc. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? No pasa nada con que coma con él. Sí pasa. Te puedes contagiar. La palabra fornicación en el griego es porneia, donde viene nuestra palabra actual pornografía. Antes se transcribía para determinar toda aquella relación sexual ilícita, pero ahora ya se utiliza para todo aquello que está relacionado con la sexualidad fuera del matrimonio. Pornografía, películas, revistas, documentales, de todo, realities. La porneia o la fornicación es un pecado, como dice el proverbio, que su afrenta no será jamás borrada. En el Proverbios capítulo 6, ¿no? Habla de la mujer extraña, de la ramera, ¿no? En el Proverbios capítulo 7. Y habla del peligro que hay que tener realmente ante este pecado. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra sociedad? No pasa nada, ¿no? Como todo el mundo lo hace. Pues no pasa nada porque nosotros lo hagamos. No, eso ocurría en Corinto. Como fuera está, no pasa nada porque lo traigamos dentro. ¿Saben cómo pensaban los griegos? Los griegos pensaban que lo más importante era el alma y que el cuerpo, al fin y al cabo, era algo secundario. De tal manera que las viandas, la comida, eran para el vientre. Y los órganos sexuales, ¿para qué eran? Para lo sexual. Lo importante es el alma. Tú, mientras no manches tu alma, no pasa nada. Bueno, entonces ellos comían y ellos fornicaban. Porque total, el alma, consideraban que el alma no llegaba porque es algo que está fuera. Pero Pablo dice, no. Porque nosotros somos cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo ya no es nuestro, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, dirá en 1 Corintios capítulo 6. Entonces eso va a afectar tanto a tu alma como a tu cuerpo. Por eso hay que tomarlo muy, muy en serio.
El problema ya lo vemos, el problema estaba ahí. Una iglesia llena de niños y dentro de esos niños había uno que estaba jugando a ser adulto fornicando con la mujer de su padre. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues que habría otros muchos problemas. A lo mejor no todos estaban fornicando, pero ¿saben qué? Otros estaban criticando a los demás, otros estaban llevando a juicios a los hermanos, porque de eso trata el tercer problema de esa iglesia en el capítulo 6, que Pablo habla muy poco, desde el versículo 1 hasta el 8, y es que en esa iglesia también había personas que habían defraudado a algún hermano, a lo mejor no le habían pagado el alquiler, o a lo mejor le habían robado alguna cosa, y los habían llevado a juicio, a los jueces. Y Pablo les está diciendo, pero entre vosotros no hay ningún sabio que pueda mediar entre los hermanos para que no os tengáis que llevar a juicio. ¿Tú te imaginas en un juicio, hay dos hermanas de la fe y diciéndole al juez, no, es que mi hermana estaba en la cocina y le presté 100 euros y ya nunca me los devolvió? Ah, es su hermana. Somos hermanas en la fe. Ah, hermanas en la fe. Y estáis aquí en un litigio del mundo porque no te devuelve 100 euros. ¿Entienden, hermanos, el problema que había? Uno, otro, todos esos problemas, ¿saben por qué? Porque cuando entra un pecado, los demás vienen detrás. Y aquí a lo mejor a algunos no les llama mucho la atención la sexualidad, pero a lo mejor sí les gobierna el hurtar o el defraudar. O el llevar un matrimonio en desorden, o separarse. Todas estas cosas, capítulo 7 habla de los problemas matrimoniales, capítulo 8 habla de lo sacrificado a los ídolos, el capítulo 10 y 11 habla de cuando comían en la iglesia y algunos se emborrachaban. Unos se emborrachaban en la misma iglesia, en la cena del Señor. Cuando Cristo dice que tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y algunos salían de la iglesia borrachos y llenos de pan, y otros ni le habían catado porque se lo habían comido y bebido todos los otros. Otros decían que tenían dones espirituales de hablar en lenguas y hablaban, parecía aquello un gallinero. Capítulo 14 de 1 de Corintios. Otros sabían hacer cosas, pero tenían esos dones espirituales, pero no los utilizaban de acuerdo a como Dios les había preparado. Bueno, eso ya hablaremos otros días, ¿no? Hoy toca esto. Cuando el pecado entra, y el pecado de fornicación, que es tan grave, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Saben por qué? Porque será cuestión de tiempo para que toda la iglesia se vea influenciada por esa corriente pecaminosa. Y yo pienso que a veces nuestra iglesia puede ser así. Permitimos un poquito, y cuando se permite un poquito, ¿qué pasa? Otro poquito, y luego como ya no has detenido al primerito, ¿qué pasa? Uno dice, no, pero es que el otro, no, pero es que, y entonces ocurre que nos pasa como los de Corinto, nos envanecemos, venga, vale, y también. Entonces la culpa es del pastor. Lo siento mucho. Yo tengo mi parte de culpa. Pero todos ustedes también tienen su parte de culpa, por lo menos los que lo conocen. Porque si tú vas a Mateo capítulo 18, que lo vamos a estudiar también brevemente, dice, si tu hermano peca contra ti, en la versión Reina Valera es si tu hermano peca contra ti, pero en la versión, Nueva Versión Internacional, por ejemplo, o en la Biblia de las Américas, dice, si tu hermano peca. Pero no es que peque contra ti, es que peca. ¿Y el que peca contra quién peca? Contra Dios. Ve y repréndele tú, estando él y tú solos. El problema es que si tú conoces que algún hermano está andando en malos pasos y tú te callas y tú piensas, yo mejor no digo nada, yo mejor me callo y el pastor ya se enterará, ya se las tendrá con él o que haga lo que quiera. Total, es el pastor. Estás cometiendo un error. Porque si tú conoces eso, tú vas estando tú y él solos. ¿Por qué solos? Hombre, pues para que no se expanda lo que ha dicho ese hermano. Y estando solos, ve y repréndele. Y si se vuelve, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero puede ser que diga, no. Entonces llama a 2 o 3, no llames a 40, o no lo publiques en el grupo, sino llama a 2 o 3 y habláis con él. Y esos 2 o 3 serán como testigos. Y si aún así no entra en razón, decidlo a toda la iglesia. Y si aún así no hace caso, ¿qué hay que hacer? Tenedle por gentil y publicano. Es decir, tenle como si fuese del mundo. No le llames hermano.
Esa es la disciplina bíblica. Porque lo que va a hacer aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 5 es algo que no gusta, pero que es tan bíblico como cualquier otra cosa. Y es la disciplina eclesiástica. Miren, nosotros cuando éramos católicos, yo por lo menos, al cura le daba igual con quién yo andaba o con quién dejaba de ir. Si llevaba 2 o 3 años, por ejemplo, yo antes de casarme, yo viví con la que era mi esposa. No era mi esposa, pero yo viví con ella. No nos casamos después, pero estuvimos un tiempo viviendo juntos. Pero el cura no me llamaba, oye, ¿cómo va? ¿Estás viviendo con...? No sé. Al cura no le importó. Nosotros no conocíamos la palabra, obviamente. Pertenecíamos a la corriente de ese mundo, y como todo el mundo lo hace así, ¿verdad? La mayoría viven un tiempo, noviazgo. ¿Cómo es el noviazgo del mundo? Pues Juan conoce a Pepa, y Pepa y Juan van juntos y hacen cosas juntos. Y como todo el mundo lo hace, pues ellos también, y se conocen plenamente todo. Y luego pasa un tiempo, y si les gusta, pues ¿qué hacen? Se casan. O si no, pues no se casan, tampoco pasa nada. Hay gente que no se casa, tienen hijos, y siguen sin casarse. Y no pasa nada. Ese es el mundo. Y si se casan, pues bien. Pero es que algunos se casan ya pensando en separarse. Por eso se casan con... ¿Cómo? Con bienes separados. Por si acaso. Lo mío, lo tuyo, tuyo. Sí, vamos a estar juntos, vamos a hacerlo todo juntos, pero si acaso no nos va bien, tú coges tu maleta y te vas, y yo cojo la mía y nos vamos, y ya encontraremos otra cosa, porque lo que sobra en la feria son corchos. Desgraciadamente la iglesia no es así. Si pensabas que la iglesia es algo del mundo, la iglesia no es el mundo. La iglesia es el cuerpo de Dios, diferenciado del mundo. La iglesia es un grupo de creyentes que han sido salvados por Cristo, comprados con su preciosa sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando dice ahí la palabra que hemos sido sacados de las tinieblas y nos ha puesto en la luz revela todo aquello, y entre ello lo que está mal, y lo que está mal hay que solucionarlo. Pablo aquí va a hacer solución. No le agrada, pero sabemos que en 2 Corintios a ese joven que vamos a ver ahora qué le ocurrió, fue restaurado. Versículo 3. Lean conmigo, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Algunas personas dicen, no se puede juzgar. No se puede juzgar a las personas. ¿Por qué? No, porque no juzguéis para que no seáis juzgados, dice la Escritura, ¿no? Que no juzgues, que no intentes sacar la paja del ojo ajeno. Saca primero tu viga de tu ojo para que después puedas sacar la paja de tu prójimo. Bueno, pero aquí Pablo está diciendo, yo como ausente en cuerpo, él no estaba allí, pero presente en espíritu, él sí estaba allí, porque el Espíritu de Cristo estaba en él, y en la iglesia estaba el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces estaban unidos. Dice, yo ya he valorado, eso significa la palabra juzgar, yo ya he valorado al que tal cosa ha hecho. Miren, en el nombre de Pablo, no. En el nombre de Apolos, no. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto le afecta a Cristo, le incumbe a Cristo, es de Cristo. El tal sea entregado, ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué terrible. Antes de nada debemos de considerar por qué nos advierte tanto la palabra del problema de la fornicación. Yo sé que es un tema muy feo, qué tema más feo, pero hay que hablarlo, ¿no? Lo siento que toque en este día. Hay una clara advertencia en las iglesias, hay una clara advertencia a todos aquellos que aman a Dios. Había un hombre llamado David. Dice la Escritura que Dios se había preparado a ese rey, conforme a mi corazón, dice la palabra. Yo tengo a David. He preparado a David para que sea rey sobre Israel. Es un hombre conforme a mi corazón. ¿Tú estás conforme al corazón de Dios? David era un hombre que tenía corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué ocurrió con David? Él, en el tiempo que los reyes van a la guerra, dice de 2 de Samuel capítulo 11, ¿no?
¿Qué ocurre? En el tiempo que los reyes van a la guerra, él estaba durmiendo la siesta y él vio a una mujer desnuda que se estaba bañando, era la mujer de Urías, Betsabé, él la codició, la deseó y como era el rey dijo, subídmela y se acostó con ella. Ese era el hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero tuvo un problema. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él era el rey, él tenía que estar en la guerra. Pero él dijo, esta guerra está ganada. Eso es lo que pasa a un cristiano, cuando piensa que todo lo puede en Cristo, que le fortalece, pero no lee su Biblia, no ora, no se reúne. Está como David, echado la siesta. Dice que al caer la tarde, él se levantó de su lecho. Al caer la tarde, eran las 5 de la tarde, él se levantó de su lecho y por su terraza se asomó y la vio y la deseó, la codició. ¿Y qué pasa? Que claro, que pobre no tenía. Sí, tenía. Tenía un harén con unas cuantas mozas. Y aparte tenía sus esposas. Él podía haber dicho, uy, qué guapa. Bueno, me voy con una de las mías, ¿no? Para apagar su fuego. Pero no, dijo, esa. No es tuya, da igual, soy el rey, para mí. ¿Entienden ese pecado? ¿Y qué ocurrió con ese rey? Cuando leemos esa palabra, no queda ahí. Sabemos que esa mujer se quedó embarazada, Betsabé. Pero David, para tapar su pecado, un hombre valiente que mató a un gigante, un hombre valiente que mató a un león, un hombre valiente que mató a un oso, él fue cobarde, vil cobarde, y ocultó un asesinato, porque la mujer se quedó embarazada. El que hizo, llamó al marido que estaba en la guerra, llamar a Urías, para que emborracharlo y decirle, vete a dormir con tu mujer. Y ese bebé parezca de él. Pero Urías no quiso dormir con su mujer. Dijo, mis soldados en la guerra, yo aquí durmiendo con mi mujer, no voy a ir. Al día siguiente, otra vez probó, nada. Y luego tuvo que mandarle con una carta en la mano de Urías, una carta cerrada que la entregó allí a los generales y ponía esa carta, cuando esté la guerra la más fuerte, poner a Urías delante para que muera. Y así le pasó. Entonces David lo mató para que no se descubriera su pecado. Segunda de Samuel, os voy a leer capítulo 12, versículos 10 a 12. Esto le dijo Natán, el profeta, cuando descubrió su pecado. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, Dios te castigará haciendo lo mismo contigo, con tus mujeres, al sol. ¿Qué sucedió con David? ¿Hubo castigo o no hubo castigo? La mujer quedó embarazada, pero el bebé murió. El bebé murió. Así dijo David, ¿no? Cuando murió. Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Pero no solo eso. Después pasaron los años, David tuvo hijos. Uno de ellos, Amnón. ¿Se acuerdan de Amnón? Se enamoró de su medio hermana, Tamar. Hace poco hablamos de ello. Se enamoró, eran hermanos, pero se enamoró. ¿Y qué hizo? La violó a la hermana, a la medio hermana. Absalón, otro hermano, otro hijo de David, que sí era hermano por parte de padre y de madre de Tamar, se enojó y mató a su medio hermano Amnón. ¿Tú te imaginas? Esos son los hijos de David, el varón que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero no queda eso. Absalón, después de matar a su hermano Amnón, a su medio hermano Amnón, se va, huye. Claro, pues David estaba muy enojado, pero después fue restaurado y volvió. ¿Y cómo volvió? Odiando a su padre por encima de todas las cosas. Él se ponía a la puerta de la ciudad para ganarse a los hombres y ponerlos en contra de David. Y lo consiguió. De tal manera que hubo un golpe de estado y David tuvo que salir huyendo para salvar su vida de su propio hijo, Absalón. Y luego hubo una guerra entre los siervos de David y los siervos de Absalón. Los que seguían a uno y los que seguían a otro. Y los siervos de David mataron a Absalón, el hijo de David. Y David lloró amargamente. Pero es que no he contado que Absalón, antes de eso, cuando David tuvo que salir corriendo, se dejó a sus concubinas. ¿Y qué hizo Absalón? Las violó a todas. Pasó a la tienda de su padre al pleno día, allí donde tenías a las muchachas. Esperaos aquí. Y pasó ahí dentro y las violó a todas. Eso es el hijo de David. Después de muchos años,
David seguía recogiendo el fruto de la fornicación. Proverbios 6, 23 al 33, vamos a buscar. Proverbios capítulo 6, versículo 23 al 33. Proverbios 6, 23 al 33. Proverbios 6, versículo 23 hasta el 33. Os leo. Proverbios 6, 23 al 33. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Lámpara, lámpara, enseñanza es luz. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. No caza el cuerpo, caza el alma del varón. Cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es la suya, eso se queda grabado no en su cuerpo, sino en su alma. Ya no lo olvidará jamás. Es una huella imborrable, indeleble. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso es terrible. Que cometa adulterio es falta de entendimiento. O como diría Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Capítulo 7 habla de las artimañas de la ramera, ¿no? Hoy en día no hay rameras así por la calle como hace 2000 años, ¿no? 3000 años. Las rameras se ponían en las esquinas y sabías cuál era la ramera porque estaba tapada su cara, estaba toda tapada. Simplemente se veían los ojos y que te guiñaba atención. Pero hoy ramera puede ser aquella mujer que anda ligera de cascos, no se puede decir. Aquella mujer que no tiene orden en su vida, aquella mujer que lo mismo le da uno que otro, porque ella le da igual, ya perdió su flor, ¿no? Ya perdió algo valioso. Lo que está en juego es algo muy valioso, es el alma. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 5, porque hemos leído, ¿no? Lo que Pablo determinó, para explicar qué significa esto de entregado a Satanás. La consecuencia de David es clara, en la Biblia está llena de ejemplos. Samson, por gustarle tanto a las mujeres, él las miraba todas, se las comía con los ojos. Samson le fueron sacados los ojos. 1 Corintios capítulo 5. Aquí dice algo muy estremecedor, ¿no? Versículo 5, 5:5. El tal, este joven, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Entregado a Satanás? ¿Qué significa eso de entregado a Satanás? 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregado a Satanás, es decir, es echado fuera. ¿Para qué? Para quitar la protección que tiene dentro. Mire, nosotros los cristianos tenemos muchas cosas valiosas, pero la más valiosa de ellas es que Dios viene
detrás de nosotros, como la gallina, los polluelos. Él nos cubre con sus alas. A los hijos de Dios el maligno no los toca. A los hijos de Dios el maligno no los toca. A no ser que los hijos de Dios quieran separarse de Dios. ¿Y Dios qué hace? Cuidado. Dios no se queda lejos, ¿no? Pero Dios tal vez permita que nos alejemos un poco, ¿sabe para qué? Para que aprendas. Ser entregado a Satanás significa ser dejado de la protección de la Iglesia de Cristo. Una persona que comete eso, ¿saben qué merece? Dice Pablo, reunidos mi espíritu y vosotros, no, tal sea entregado a Satanás. Versículo 13, los que están fuera lo juzgará Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Versículo 2, dice, mejor deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Quitado del medio, versículo 13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Versículo 5, sea entregado a Satanás. En resumidas cuentas, echadlo. ¿Cómo? Echadlo. Con lo que cuesta ganar un alma, ¿no? Para Cristo. ¿Y lo vamos a echar? Sí. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando a veces no hemos planteado la disciplina bíblica en la iglesia, poco tiempo después se recogen los frutos de eso. Todo lo que sembréis, eso cosecharás. Y yo me temo que aquí nos hemos envanecido. Y permitimos mucho eso. Pero yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien, ¿no? Tú de vez en cuando en casa haces limpieza, ¿sí? Que tu marido piensas que estás loca o cuando te ven tirando toda la ropa, esto no me lo pongo, esto tampoco, zapatos y todo. Yo creo que toca limpiar. Hacer las cosas bien. ¿Saben por qué? Porque ¿qué dirá el Señor cuando vea nuestra iglesia? ¿Se acuerdan de las iglesias de Apocalipsis? En algunas de ellas había determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso se habría enfriado, trabajaban mucho, pero no lo hacían por amor, lo hacían por rutina. Y Dios les dice, bueno, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no vendré y quitaré de tu candelero de su lugar. Es decir, si no trabajas por amor, yo te quito de ahí, te cierro la puerta y ya buscaré otro lugar para abrir otra luz. Pero también había otras iglesias, sobre todo Sardis, la iglesia de Esmirna no, la Odisea. Había iglesias que estaban contaminadas. Y una de ellas, dice el Señor, dice, estás permitiendo el pecado de Jezabel. Permitir el pecado en la iglesia es permitir ¿qué? Que entre Satanás. Dios, ¿qué hace? Disciplina. Algunos mata, a otros hiere. Incluso la misma iglesia de Corinto dice que aquellos que estaban comiendo pan para su barriga y que se emborrachaban en la Santa Cena, dice Pablo, algunos duermen y otros están enfermos. Dios te puede matar. ¿Saben por qué? Porque si una cosa Dios no soporta, es la desobediencia entre sus hijos y la gran desobediencia. Tú puedes permitir que tu hijo en el parque o en donde estén y tú lo estás viendo y están haciendo ciertas cosas, ¿no? Sí, sus travesuras al fin y al cabo. Pero cuando llega al colmo, ¿tú qué haces? Venga, para casa. ¿Así, no? Bueno, pues Dios hace eso. Cuando Dios ve a un hijo suyo que anda en malos pasos y una vez es avisado, fulanito, y otra vez es avisado, fulanito, y otra vez es avisado, fulanito, y fulanito no cambia, ¿qué hace Dios? ¡Pum! Se acabó conmigo. Y le quita la vida. Como dice aquí, a fin de la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Dios disciplina y reprende a todo aquel que toma por hijo. ¿Se piensan que Dios no disciplina? La Biblia está llena de disciplina bíblica. Dios azota. En los proverbios Dios dice a nosotros: castiga a tu hijo con vara, que no morirá, pero librará su alma del Seol. Tú amas a tu hijo, disciplínalo con vara, que no va a morir. ¿O va a morir? No. Pero si no se les disciplina, ¿qué estamos haciendo? ¿Les decimos que les queremos y no les disciplinamos? No, no los quieres. Y un cristiano que anda en malos pasos y Dios no los disciplina, háztelo mirar, no eres cristiano. Si uno que dice ser hijo de Dios y anda en fornicación, en adulterio, en robo, en avaricia, en maldades, y Dios no lo disciplina, hay un problema. Hebreos dice: si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sois bastardos. Esa palabra es muy fea, ¿no? Significa ser hijo de otro. Por eso dice, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahora es que enseguida llamamos hermano a cualquiera, ¿no? Ah, hermano. Hay que garantizar que es un hermano. Yo creo que por la calle no van llamando hermano. Bueno, yo sé que en Estados Unidos y por ahí, sí, ¿no? Y sobre todo los afroamericanos, ¿qué pasa, brother? Sí, ¿no? Se llaman hermanos, ¿no? Pero no son hermanos, pues sí. Algunos se llaman hermanos, pero pero fuere fornicario. Fuere significa que sigue siendo fornicario. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ese no es hermano, ni primo. No tiene nada que ver. Dice el versículo 9 del capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais tiempo pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais pasado, ahora ya no. Hay que entenderlo. ¿Qué ocurre? El pecado, como es la levadura, ¿no? Limpiaos, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Recordando Pablo lo que hacían los judíos en la fiesta de la Pascua. ¿Qué celebraban? En la fiesta de la Pascua, que Dios los rescató de Egipto, los sacó de la esclavitud y los llevó a su tierra prometida. Eso celebran en la Pascua, cada vez que lo celebran. En este día Dios nos sacó de Egipto. Él nos liberó, Él nos dio libertad. Nosotros también tenemos que celebrar esa Pascua. Cristo nos sacó, nos liberó del pecado, de la condenación del pecado en nuestras vidas. Y día tras día nos va librando de la influencia del pecado, eso que significa santificación. Pero tenemos que ser panes sin levadura. La levadura está relacionada con el pecado. Por eso es necesario hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque me temo que algunos tendrán que ser echados a Satanás. Eso no es nuevo, no solo aparece aquí en este pasaje. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Telita Pablo, se pasaba echando gente de la iglesia. No. Pablo llenaba las iglesias de almas, pero si llegaba el momento y había un alma que no andaba correctamente delante de Dios, ¿qué hacía Pablo? Mira, aquí no estamos para tonterías, coge la maleta y vete.
Himeneo y Alejandro. ¿Qué les parecerá a ellos que estén aquí sus nombres? Ananías y Safira. ¿Quién eran ellos? Un matrimonio de cristianos, ¿no? ¿Qué hicieron? Ay, vamos a dar una ofrenda. Vamos a vender nuestra casa. Y vamos a dar lo que una heredad, ¿no? Vamos a vender una heredad. Y lo que nos den, lo vamos a dar a la iglesia. Eso sí, delante de la iglesia, toda la iglesia. ¡Ah, bien! Ananías, Safira, bien, bravo, bravo. Sí. Y luego Ananías y Safira que dijeron, oye, que esto es mucha plata, esto es mucho dinero. No vamos a dar tanto, no. Tú cállate, tonta. Vamos a dar un poco, vamos a dar una parte de eso. Todo no. Ay, qué alivio. Y ellos no dieron todo. Ellos dijeron delante de la iglesia, vamos a darlo todo como ofrenda. Pero luego dieron una parte. ¿Qué les ocurrió? Se murieron allí mismo. Delante de los discípulos murieron. Esa es la disciplina de Dios. ¿Eso por qué? Para que aprendamos que Dios no juega. Dios no juega. Satanás no juega. En cambio, los cristianos son como niños jugando. Debemos tomar nota. Debemos tomar nota, hermanos, de verdad, porque esto es serio. Y que nos libre el Señor. A veces, cuando voy a otras iglesias y hay poquita gente, hay 8, 9, 10 personas. Desde el punto de vista humano, da pena, ¿no? Porque dice, bueno, son poquitos. Pero mira, si son fieles, Dios está agradado. El problema es ver una iglesia llena, pero que esté llena de mundanalidad, como le pasaba a la iglesia de Corinto. Una iglesia que había muchas personas, tenían dones espirituales incluidos, pero era una iglesia mundana, llena de mundanalidad. ¿Qué prefieren? Mírenme, por favor, una pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Una iglesia que esté llena hasta los bordes? Pero que cada uno ande como quiera. ¿O una iglesia en la que estemos 4 gatos, pero que esos 4 gatos vivan conforme a la voluntad de Dios? 4 gatos, ¿no? Yo pienso igual. Que seamos pocos pero bien avenidos. Hay un dicho así, ¿no? Pocos pero bien avenidos. Dios quiere que si vienes, vengas por lo que Él quiere que vengas. Con sinceridad, con amor. Y queriendo limpiar lo que no está bien en tu vida. Que sabes que a Dios no le agrada. Porque lo sabes. Y te estás haciendo la vista gorda. Dios no se va a hacer la vista gorda. Dios no se va a hacer la vista gorda. Y la iglesia no debe hacer la vista gorda. Entonces, escúchenme. Si tú eres un hermano de la iglesia, si tú crees que has sido salvado por la sangre de Cristo Jesús, si tú dices que eres salvo, si sabes que alguien no anda en buenos pasos y anda en fornicación o en adulterio, ve y repréndele estando tú y él solos. No hace falta que vaya el pastor. ¿Consideras que esté el pastor? Sí, pero no llames a nadie más. Y si esa persona no cambia su dirección, no se arrepiente, eso significa la palabra arrepentimiento, metanoia, cambiar la manera de pensar. Si esa persona no cambia su manera de pensar, 2 o 3. Y si aún así esos 2 o 3 le hablan y dicen que no, hermano, que esto no es así, que hay que cambiar, tal, y esa persona continúa diciendo, no, pero es que estoy solo, pero ¿qué tal, Pascual? O estoy sola. Dilo a toda la iglesia. Yo creo que a ese punto no hay que llegar, ¿no? Qué vergüenza, que delante de toda la iglesia te digan, es que este hermano está andando en adulterio, este hermano está andando en fornicación, este hermano está robando, así, ¿no? Pero llegado el momento, dice la palabra, que puedes tenerle como un gentil o un publicano, es decir, como un mundano. Y tienes que salir fuera. El Señor advierte de que hay cosas que no deben estar en la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 19-20. Hechos 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado
y de sangre. Estas son las instrucciones para los gentiles, no para los judíos. Los judíos tenían sus normas, sus leyes, de raparse la cabeza cuando hacían voto, tenían un montón de historias, de ceremonias y rituales religiosos. Ellos lo seguían haciendo, pero Pablo dice, a los gentiles no hay que poner otras cargas, como dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no a mí, al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, no comas carne que tenga sangre, y no comas animal que haya sido matado o asesinado, haya sido sacrificado sin derramar la sangre. Por eso los animales, cuando se les mata, ¿qué se les hace? Se les saca la sangre, porque cuando tú te comes la carne con sangre, ¿qué ocurre? Da asco, ¿no? Tú vas a Mercadona, tienes las alitas, recomendación, paréntesis, están las alitas caras, ¿no? Que valen a 5 o 6 euros el kilo, limpitas, blanquitas, y luego están al otro lado las congeladas, esas que vienen en bolsa. Yo a veces las compro porque son baratas, valen casi la mitad, 3,50 €. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo llego a casa y me pongo a lavar las alitas, están todas llenas de sangre y de moratones. Y tú apretas así a la alita y sale la sangre. Por eso son baratas, porque son de pollos apaleados. ¿Sí? La palabra nos dice que no podemos comer carne con su sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y de fornicación. O Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, lascivias, maldades, hechicerías, hurtos, robos, Primera Tesalonicenses 4, 1 al 8, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, así otra vez. Colosenses 3, 5, 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Ven? Hay un antes y hay un después. Y en ese después, ¿qué hay que hacer? Apartarse de la fornicación, apartarse del adulterio, apartarse del robo, apartarse del hurto, apartarse de la borrachera, apartarse de todo eso. Eso es entender la mente de Cristo, la mente de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, ¿cómo empieza? Espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible. 1 Tesalonicenses 5:23, en mi Biblia y en la tuya. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, guardado irreprensible, sin reprensión. ¿Es tan importante guardar el cuerpo? Sí, es muy importante. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, Génesis 2:24, ¿no? Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros. No somos nuestros. Hay una cosa llamada la libertad del cristiano. Y la Escritura dice así: sed libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Cristo nos hizo libres? Repito, ¿Cristo nos hizo libres? Amén. Él quitó las cadenas del pecado que nos rodeaban hasta la última célula de nuestro cuerpo. Pagó nuestra deuda
y nos liberó. Bueno, nos compró y nos liberó. Eso representa a un esclavo. En el tiempo de la conquista de América, ¿no? Los ingleses, los franceses, los españoles iban a África. ¿A qué? A por esclavos, a por los africanos. Y se los llevaban a América. ¿Saben por qué? Porque los indígenas eran muy blanditos para trabajar. De hecho, por ejemplo, yo sé esta historia de Cuba. Cuando los españoles llegaron a Cuba, ¿qué hicieron? Pues tenían que construir muchas cosas, ¿no? Y cogieron como esclavos a los cubanos, autóctonos de la zona. ¿Pero saben qué ocurría? Se morían. No estaban acostumbrados a trabajar. Ellos estaban acostumbrados a estar en sus aldeas y hacer las labores cotidianas. No valían para la esclavitud. Se morían enseguida. Por eso, ¿qué hicieron? Los africanos son fuertes. Los africanos son resistentes. Cogían africanos y llenaban barcos de africanos, los ingleses también, los franceses, y los llevaban a trabajar. Por eso mucha gente en América no son americanos. Su genética es africana, o como los llaman los afroamericanos. Pues vienen descendientes de África. ¿Saben cómo la única manera en que esos pobres esclavos fuesen liberados? ¿Saben cómo era? La manera de darles libertad. Tú los tenías que comprar por su precio. ¿Cuánto vale él? 20.000. Toma, 20.000. Y tú lo comprabas, ¿no? Y era tuyo. Y tú le tenías que poner una carta, fulanito de tal, es libre. Y le dabas la carta de libertad. Y él la llevaría como oro en paño. Si alguien le decía, oye tú, ¿dónde vas? ¿Esclavo, esclavo? No. Yo no soy esclavo. Mira, aquí, del juez. Mira, libre. Libre. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Preguntó al diablo, ¿cuánto valen? Cristo le preguntó a Satanás, ellos son tuyos, sí, desde Adán todos son míos. ¿Por qué? Adán me creyó a mí, come, no pasa nada. Él comió, me creyó a mí, a Dios no. Por eso fue entregado a mí. ¿Cuánto valen sus almas? La paga del pecado es muerte, ¿no dice tu palabra eso? ¿La paga del pecado es muerte? Pues que muera. Alguien tiene que morir en su lugar. Yo muero. ¿Vale? Pero como él era justo, él resucitó. No contaba Satanás con esa cuestión, ¿no? Pero Cristo nos compró. ¿Con qué precio? Su sangre. Y nos dio libertad. Y nos dijo, ahora sois libres. Pero hay un problema. Nosotros no somos libres. Necesitamos ser esclavos. No sabemos estar libres. ¿Saben por qué? Porque cuando tú andas libre, cuando tú andas en libertinaje, ¿qué haces? Un desastre. Por eso Cristo nos compró para Él. Porque ¿cuál es el mejor amo que el Dios Todopoderoso, lleno de amor y de justicia? Él nos compró para Él. Él nos ha dado libertad, sí, pero no libertinaje, para que no andemos como nosotros queramos. Él nos ha dicho, esto puedes hacer, esto, o como dice Pablo, todo me es lícito. Capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Si son cristianos, si somos cristianos, vivamos como le agrada al Señor. Si estás viviendo en fornicación, mire, no hay que estudiar para saber lo que es eso, ¿no? Tú estás teniendo relaciones sexuales con alguien con el quien no estás casado. Eso se llama fornicación. Si tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu mujer o tu marido, eso se llama adulterio. Esas dos cosas Dios las juzga muy severamente. Y si tú lo estás haciendo y no notas el castigo de Dios, Dios no te está castigando, siento decírtelo, tú no eres de Él. Porque Dios castiga y disciplina a sus hijos. Si tú lo estás haciendo, pon en orden tu vida.
Si tú estás andando con alguien en fornicación, cásate, porque mejor es casarte que estarte quemando. Cásate. Si no te quieres casar, apártate. Porque Dios hizo la sexualidad para el matrimonio, no para nuestro deleite, no. Tiene una finalidad, procrear. Y en ese acto de procreación disfrutad del amor, del uno y del otro. Serán una sola carne. Pero si tú no estás dispuesto a seguir la norma de Dios, la norma de Cristo, que tiene que ser dentro del matrimonio. No, pero es que matrimonio, es que esto, que... Sepárate. Porque si no lo haces, si sigues así, Dios te castigará. Y yo y la Iglesia te entregaremos a Satanás. Ya está bien. Por eso hay que enseñar estos temas. Duele, a mí me duele mucho. Pero hay que hacerlo. Porque si no, luego yo cuando llegue al cielo, y Dios me dirá, ¿qué? ¿Te acuerdas de las almas que yo puse a tu cuidado, a tu recaudo? Ya, Señor, pero es que era niño. Te estoy preguntando eso. Ustedes piensen. Todos nosotros algún día estaremos delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros. ¿Tendrás alguna excusa? Como Adán, la mujer. Eva, la serpiente. Delante de Dios no valen las excusas. Todo pecado es juzgado. Entonces, por favor, vivamos de una manera digna. Yo no me gusta nunca llegar a ese punto. En algunas ocasiones yo he llegado a hacer eso, ¿no? Echar a alguien durante un tiempo. En primer lugar, 3 meses. Para saber si esa persona vuelve arrepentido y dice, ya he solucionado mi problema, he solucionado mi pecado. Pero creo que hace bastante tiempo que no hemos hecho eso. Y hace falta hacerlo. Entonces, por favor, hay que entender. No soy yo, ¿vale? No soy yo. Yo tal vez lo he dicho mal. Pero ahora es Cristo Jesús el que ordena estas cosas. Mateo 18, os he leído antes, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto está en la Biblia, Mateo 18, versículo 15 y 17. Hebreos 12, os leo, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo pienso que cuando hay falta de disciplina es porque hay falta de amor. Es la conclusión, ¿no? Cuando hay falta de disciplina, hay falta de amor. Si yo a mis hijas no las disciplino es porque no las quiero. Que anden como quieran, ellas verán. Aquí dice Pablo, nosotros teníamos a nuestros padres que nos disciplinaban por un poco. Yo me acuerdo siempre, mis padres me disciplinaban. Y no quedé traumado. Mi madre una vez me pegó una paliza y no me traumé. La amo como a mi madre, con todo mi corazón. Y tengo que amar a Dios por encima de ella también.
Mi padre también me daba con su correa. Me daba cachetes a contrapelo, de abajo arriba para que duela así. Y yo lo amaba, y lo veneraba, lo respetaba. Si a nosotros se nos deja sin castigo, ¿qué ocurre? Dios no nos ama. Dios no nos ama porque no somos sus hijos. Si Dios nos disciplina, Dios nos ama. Entonces piensen en esta conclusión. Piensen por favor en esta conclusión. Cuando se disciplina en la iglesia, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, cuando a alguien se le disciplina, en primer lugar, es por amor. Es por amor. Por el amor de Cristo, por el amor de Dios, así. No por el amor humano, porque ¿saben? Porque si fuese por el amor humano, haríamos como los de Corinto. No pasa nada. Pero el amor de Dios nos constriñe, así. También es para tu bien. Estar en disciplina, alguno puede decir, que estoy castigado o estoy castigada. Incluso se puede llegar a tomar como guasa, como broma. Entonces no, la disciplina no está haciendo su efecto. Hay veces que el niño está portándose mal y tú vas y dices ¡ja! Y el niño hace, no me ha dolido. A mí, así, ¿no? El orgullo te dice, no me ha dolido. Y te pica porque está así, no me ha dolido. Y la rías otra, ¡zas! Tampoco me ha dolido. Sí, el orgullo, ¿no? Algunos se disciplinan en la iglesia y no me duele. No hay un efecto. Porque no entienden que es para su bien. Que es por amor. Que es porque Dios quiere eso para nosotros, para que andemos como nueva masa. Nueva masa es decir, algo diferente. Porque ¿qué ocurre si cuando nosotros salimos fuera? Porque somos la iglesia, separados, asamblea separada de Dios, y salimos al mundo y decimos que andamos, o ven que andamos, porque Tarancón es un pueblo muy pequeño, y ven que no andamos dignamente. Miren, la gente nos ve. Un montón de gente que yo no conozco sabe que yo soy pastor en esta iglesia. Un montón de gente que yo no conozco de nada, pero lo saben y te miran. Porque sí, ellos no tienen doctrina, pero Satanás, que es el acusador, les dice, mira ese, mira, fíjate cómo andan. Todos nosotros se fijan cómo andamos, para que cuando no andemos correctamente, ¿qué hace Satanás? Eres el acusador. Mira, vaya cristiano que estás hecho, así te acusa en tu oído. Por eso necesitamos andar como Dios quiere. Y si es necesario disciplinar, hay que disciplinar. Algunas personas se las disciplinó y no volvieron. ¿Cuál fue el problema? No sabían ni que era por amor, ni que era por Cristo, ni que era para su bien. Pensaron, me han echado de la iglesia. Y como me han echado, no vuelvo. No te han echado, te has ido tú solito. Es como cuando los adolescentes, ¿no? Enseguida dicen, pues me voy de la casa. Porque los padres decimos, aquí se hace lo que yo quiero, mientras vivas bajo mis techos, se hace lo que yo diga. O así, ¿no? ¿Y qué dicen los hijos adolescentes? Pues me cojo la maleta y me voy. Pues venga, coge tu maleta y te vas. Y se va, ¿no? Y a la media hora, a la hora, vuelve. Así, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que es su casa. Entonces el que sea de Dios volverá a la casa de Dios, arrepentido, no avergonzado. Él tendrá vergüenza, pero los hermanos no lo avergonzarán. Los hermanos lo amarán, lo recibirán, lo besarán. Bienvenido, hijo pródigo. Así. Algunas personas ha pasado así, se apartaron de la iglesia, pero luego volvieron. Eso es muy hermoso para Dios. Entonces, hermanos, hoy voy a terminar con este tema que no me gusta para nada, pero que es tan necesario. Las advertencias son claras. Hay que limpiarse de la vieja de la levadura. Nuestro cuerpo no es nuestro. El cuerpo es el espíritu, el templo del espíritu.
nuestro cuerpo es de Cristo. No hagan con su cuerpo lo que quieran. Pongan en orden su vida. Porque si no ponen su vida en orden, Dios les va a disciplinar o la Iglesia les va a disciplinar. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿dejamos zanjado este tema? No quiero volver a hablar en el púlpito de este tema. Espero que no sea necesario. Y quiero simplemente recordarles, estar reunidos todos juntos es muy hermoso. Cuando apreciamos verdaderamente lo que somos, hijos de Dios, que se reúnen para hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 133 que cuando estamos todos juntos en armonía, en comunión y en armonía, dice que para Dios eso es dulce y deleitoso, dulce y agradable. Y ahí Dios es donde envía bendición y vida eterna. ¿Tú quieres tener una vida bendecida por Dios? Reúnete en este lugar, porque es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Dentro de poco vamos a tener un retiro de verano, será desde el 11 al 14 de julio. Hermanos de todas las iglesias, desde Lanzarote, desde las Islas Canarias, hasta Barcelona, pasando por Coruña, Tarancón, Madrid, Segovia, Cuenca, Murcia, Almería, Roquetas. Todos los hermanos nos reuniremos en un lugar, en la Sierra de Madrid. Es un lugar que es nuestro, comprado con la ayuda de nuestros hermanos de Corea. Es un lugar que tiene de todo. Vistas preciosas de la Sierra de Madrid. Un tiempo fresco, agradable, en el mes de julio. Tendremos desayuno, comida, cena. Tendremos palabra. Tendremos pastores para dar consulta. Cuando tú tengas dudas, pero no quieres hablar con el pastor Julián, pues tendrás allí pastores de todos los colores y sabores, para que tú puedas consultar temas. Es que yo creo que esto no está bien, o esto no es justo, o esto, allí podrás hacer consulta, o cómo puedo hacer así, cómo puedo hacer así. Bueno, todo eso al módico precio de 100 euros. Jueves, viernes, sábado, domingo, en la Sierra de Madrid, desayuno, comida, cena, palabra, consulta, comunión, compañía, amor a raudales. Eso no tiene precio. Tendrían que ser 1.000 euros. Bueno, pero solo serán 100. Les animo a que participen. ¿No tienes dinero? No pasa nada, te ayudamos. Por eso hacemos el mercadillo hoy. Hemos hecho otro mercadillo hace tiempo. Para los que no tengan verdaderamente. Porque puedes decir, es que yo no tengo dinero para el mercadillo, no sé qué, cuánto. Y te damos ayuda y luego te vas en agosto a la playa. Una semana, ¿no? Entonces, hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros, sí. Si no tienen dinero, no tienen trabajo, nosotros les ayudamos. Por eso no se preocupen. Les ayudamos. Si tienes dinero y es la primera vez, también te ayudamos. Una parte, la mitad. 50 euros, está baratísimo. Pero lo importante es que tú quieras ir. Yo les animo a que vayan, que participen, para que comprueben cuán gran amor ha tenido Dios para con nosotros. Es un tiempo disfrutable. Pero por favor, apúntense. Incluso mira, allí hay sitios para dormir. Hay habitaciones donde hay literas y se duermen 8, 10, 12 personas. Si no te gusta eso, también hay hoteles al mismo precio. El hotel al mismo precio. Desayuno, comida, cena. 4 días de hotel. Sí, en hotel puedes dormir también. Si no te gusta dormir así con gente que no conoces, extraña, gente que no conoces. Entonces, todo es facilidad. Antes decían, no, es que es incómodo dormir, unos roncan, otros se tiran pedetes, así, ¿no? Bueno, pues te coges una habitación de hotel para ti. En tu familia, si quieres. Todas las facilidades son todas. Por favor, apúntense. Cuanto antes se apunten, antes le dan alojamiento. No ocurra como hace el otro de retiro, que luego la última semana se querían apuntar un montón. Apúntense ya. Hablen con el presidente del distrito, hablen conmigo, yo les anoto y ya les hago su reserva. Y ya vemos, si tienen dificultad de pago, ya hablamos de eso, no se preocupen. Lo importante es que tú quieras ir, o si no quieres ir, ya no podemos hacer nada. Pero si tú quieres ir y disfrutar de eso,
apúntate, y el Señor te bendecirá grandemente. Estoy seguro de ello. Vale, amados hermanos. El Señor nos quiere unidos. Como nosotros nos gusta reunirnos con nuestras familias y ver cómo los críos juegan y se divierten entre ellos, pues Dios también se deleita en eso. Animémonos. ¿Vale? Por favor. Vale, ya está aquí. Lo siento por la palabra. Padre eterno que vives y reinas, te damos gracias, Señor, porque tú vives para siempre en nuestros corazones. Has puesto tu Espíritu Santo en lo más profundo de todo nuestro ser, y es Él el que obra desde dentro hacia afuera. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros seamos fieles y sinceros, que podamos vivir de esa manera digna con la que tú nos has salvado. El que robaba ya no robe más, el que cometía adulterio no adultere más, el que fornicaba que no fornique más, el que mentía que no mienta más. Así, Señor, nos enseñas en tu palabra que tú deseas esas cosas buenas y agradables para nosotros, que seamos día tras día santificados en tu precioso nombre, porque nosotros fuimos comprados por Cristo Jesús para eso, no para andar como el mundo hace. Nosotros no podemos caminar en esos mismos pasos de antaño, porque eso pertenece al pasado, eso pertenece al viejo hombre. Ahora tenemos que ser vestidos del nuevo. Significa que hemos entendido verdaderamente, perfectamente la salvación que tú nos diste y que hemos sido hechos una nueva criatura juntamente con Cristo Jesús. Y si esa es la realidad de nuestras vidas, cuando vengas con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, transformarás este cuerpo débil, este cuerpo que todavía el pecado mora en él, lo convertirás en un cuerpo de gloria, sin ningún tipo de pecado, sin ninguna evidencia de pecado. Un cuerpo para que vivamos en el cielo juntamente con nuestro Dios y Salvador, y para que durante toda la eternidad podamos gozarnos de la salvación tan grande y podamos ser coherederos de Cristo Jesús, el cual ha preparado todo para nosotros. Ayuda para que sea así de esta manera, Padre Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.